El tema de esta clase es la condensación intersticial, es decir, el cambio de estado que se produce con el vapor de agua que atraviesa muros o techos, el flujo del interior hacia el exterior. Vamos en primer lugar a estudiar un instrumento denominado psicrómetro, que consiste en dos termómetros, uno de los cuales tiene el bulbo dentro de una gasa humedecida. De esta forma podemos obtener dos lecturas. En un caso la temperatura ambiente, en otro caso una temperatura que va a estar afectada por la evaporación del agua de esa gasa humedecida, por lo tanto va a tener una lectura inferior. A excepción de la situación en que el aire esté totalmente saturado, y entonces ambos termómetros van a arrojar la misma medición. Entonces, observando este instrumento, podemos determinar que cuanto mayor sea la diferencia entre ambas lecturas, entre ambos termómetros, menor será la humedad relativa de ese ambiente. El caso de nuestro estudio es el de un muro compuesto por ladrillos cerámicos huecos, por lana de vidrio de 35 milímetros, que está revocado exteriormente y que tiene en el interior una placa de roca de yeso. El siguiente paso consiste en la verificación del riesgo de condensación intersticial de acuerdo a la norma IRAM 11.625. Tomamos en cuenta la localidad de Rosario, con unas temperaturas de diseño exterior de -4 grados y una humedad relativa interior del 65%. Con estos datos observamos una planilla que es la que vamos a utilizar para determinar si en este fenómeno físico de flujo de vapor desde un interior que tiene una mayor presión a un exterior que tiene una menor presión de vapor, combinado con un interior que tiene una mayor temperatura que el exterior, se produce dentro de la envolvente, en alguna de las capas que componen, en este caso, el muro que estamos estudiando, un cambio de estado, de manera tal que el vapor se condense. Las condiciones de diseño, de temperatura y humedad son las siguientes. La temperatura interior tiene un valor de 18 grados centígrados, la temperatura exterior -4 grados, la humedad relativa interior es del 65% y la humedad relativa exterior del 80%. De manera tal que el delta T, es decir, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior, es de 22 grados centígrados de acuerdo a las normas IRAM. Empezando por la columna de la izquierda vamos a tener en primer lugar la enumeración de las capas que componen el muro de estudio, sumados a las condiciones del aire interior y resistencia superficial interior, más el aire exterior y la resistencia superficial exterior. En el caso de los elementos, de los materiales que componen este muro, vamos a agregar la densidad de cada uno de esos materiales expresado en kilos por metros cúbicos.
Siguiente columna vamos a establecer el espesor de cada una de esas capas que componen este muro. Y a cada una de estas capas y su espesor le vamos a agregar la conductibilidad del material que compone cada una de estas capas. Entonces, con estos dos datos combinados, podemos determinar la resistencia térmica de cada capa, dividiendo el espesor por el coeficiente de conductibilidad de cada una de las capas. Calculamos entonces la resistencia de cada una de las capas que componen nuestro muro, empezando por la resistencia superficial interior, que era de 0,13, enumerando cada una de las capas que componen el muro y terminando con la resistencia superficial exterior, que es de 0,04, también un dato que sacamos de una tabla. La sumatoria de todas estas resistencias constituye la resistencia total del muro en cuestión. Y como hemos visto en otras teorías, el recíproco de este valor, el recíproco de la resistencia, 1 sobre la resistencia, es igual a K, la transmitancia, que es de 0,64. Llegando a la columna de las temperaturas, habíamos definido previamente una temperatura interior de cálculo de 18 grados, una temperatura exterior de -4 y por ende un delta T de 22 grados. Vamos a ver ahora cómo, atravesando cada una de las capas que componen el muro, esa temperatura de 18 grados se va reduciendo hasta llegar a -4. Entonces, utilizamos una fórmula que va determinando capa por capa cómo se reduce esa temperatura. Iniciamos con el dato de la temperatura interior de 18 grados. La reducción se va a dar por la fórmula que combina la diferencia de temperatura, el delta T, que era de 22 grados, la resistencia de la capa, que en su primer caso es la resistencia superficial interior de 0,13, y la resistencia total, que por cálculo, por la sumatoria, era de 1,56. Todo ese término es el que hay que restar a la temperatura anterior, que es la del aire interior de 18 grados. Eso nos da 16,17 grados. Y vamos repitiendo capa por capa. En el segundo caso vamos a tomar 16,17 menos 22 por la resistencia de la siguiente capa dividido la resistencia total. Así, de esta manera, vamos a llegar desde los 18 grados hasta -4. Por lo tanto, si observamos la columna, veremos que de los 18 grados desciende a 16,17, luego a 15,98 y así sucesivamente hasta encontrar el valor final de -4 grados. Recordemos
la composición del muro que estamos estudiando y de qué manera el flujo térmico en su movimiento desde el interior hacia el exterior, atravesando la placa de yeso, la lana de vidrio, el ladrillo cerámico y los revoques, ha variado su temperatura desde los 18 grados interiores hasta los -4 grados exteriores. Ahora es el momento de estudiar qué sucede con el flujo de vapor en relación a este muro. Hasta el momento hemos visto el comportamiento del muro de estudio frente al flujo térmico, frente al paso de calor desde el interior al exterior a través de cada una de sus capas. Definidas el espesor de cada capa y la conductibilidad, que es la capacidad que tiene cada material de dejar pasar el calor. Vemos ahora un concepto relacionado con el flujo de vapor, que es la permeabilidad, definida como la capacidad que tiene cada material de dejar pasar el vapor. Es una característica relacionada con la conductibilidad, es particular de cada material y en este caso tiene que ver con el flujo de vapor. Esta característica de dejar pasar el vapor que corresponde a cada material, cuando se trata de materiales laminares, cuando se trata de materiales que no tienen un espesor variable, que tienen un espesor muy pequeño, se denomina permeancia. Y vamos a ver un ligero cambio en la unidad de medida, mientras que en la permeabilidad hablábamos de gramos sobre metro, hora y kilopascal. En este caso vamos a hablar de gramos sobre metro cuadrado, hora y kilopascal. Pero seguimos entre estas dos columnas definiendo la capacidad de cada capa de dejar pasar el flujo de vapor. Tal como hiciéramos en el caso del flujo térmico, ahora estudiando el flujo de vapor, vamos a definir una resistencia total al paso del vapor sumando cada parcial de cada capa. De la siguiente manera, en los casos en los que tenemos un material con un cierto espesor que corresponde definir su permeabilidad, dividimos el espesor sobre la permeabilidad, capa por capa. En los casos en los que tenemos materiales laminares, materiales de muy bajo espesor, la fórmula es 1 sobre la permeancia. De esta manera, la sumatoria de todos estos términos configura la resistencia total de nuestro muro al paso del vapor. Como vemos en esta columna, realizadas las operaciones parciales de cada una de las capas, obtenemos en principio 0,885, luego 0,171 y así cada una de las capas. Cuando se trata de permeabilidad, dividiendo el espesor por la misma, cuando se trata de permeancia, dividiendo 1 sobre la permeancia, esa sumatoria nos da 3,695, que sería la resistencia total al paso de vapor que tiene nuestro muro de estudio.
Recordamos ahora que otra de las condiciones de diseño es la humedad relativa, que en el caso de la humedad relativa interior tiene un valor de 65% y en el caso de la humedad relativa exterior tiene un valor del 80%, siempre de acuerdo a normas IRAM. De las condiciones definidas de diseño, la temperatura interior de 18 grados y la humedad relativa interior del 65%, podemos obtener el valor de la presión del vapor interior, que en este caso es de 1,34 kilopascales. Es la combinación de estos dos factores, de estas dos variables predefinidas en el diseño, la que nos permite obtener esa presión de vapor interior. Vamos a ver ahora de qué manera se obtiene este valor. Volvemos a recurrir al diagrama ciclométrico para combinar la temperatura y la humedad de diseños, 18 grados y 65%, y vamos a observar la escala que está en la derecha hacia el exterior. Habiendo usado en otra ocasión para medir la humedad absoluta la primera escala, ahora vamos a utilizar la que está hacia el exterior. Y allí es donde vamos a poder medir la presión del vapor, que por la combinación de los factores anteriormente mencionados vale 1,34 kilopascales. Análogamente a lo que sucedía con la temperatura, la presión de vapor también se va reduciendo desde el interior hacia el exterior, capa por capa, y que con una fórmula similar a la anterior podemos calcular estos valores. Iniciando con 1,34, que es el valor que acabamos de obtener del diagrama ciclométrico, y restando una fórmula que está compuesto por el delta P, que es el diferencial de presión entre el interior y el exterior, la resistencia al vapor de la capa en estudio y dividido por la resistencia total al paso del vapor del muro que estamos estudiando. En este caso, los valores son 0,99 para el delta P, 0,885 para la resistencia de la capa, la resistencia superficial interior, y dividido por 3,695, que es el total de la resistencia al vapor del muro, lo que nos da un valor de 1,11. Vemos ahora, nuevamente en la tabla, que la combinación en el interior de 18 grados de temperatura y 65% de humedad implican una presión de vapor interior de 1,34 kilopascales. Y que en el otro extremo, en el caso del aire exterior, que tiene una temperatura de diseño de menos 4 grados centígrados y una humedad relativa del 80%, le corresponde una presión de vapor de 0,35 kilopascales. De manera que el delta P, el diferencial entre el interior y el exterior, es de 0,99. Volvemos al diagrama ciclométrico y a las condiciones de diseño interior de 18 grados y 65% de humedad, y en este caso buscamos la curva de saturación del 100%. Entonces, ya sea que ingresemos con
el punto indicado por 18 grados centígrados y 65% de humedad relativa, o por 1,34 kilopascales, que es la presión de vapor de ese aire, siempre que busquemos la curva de saturación del 100% de humedad relativa, podemos, como en este caso, encontrar el valor de la temperatura de rocío de ese aire, que en este caso es de 11,3 grados centígrados. En esta columna vamos a indicar la temperatura de rocío, tanto del aire interior como del aire exterior. Y veremos, además, las temperaturas de rocío de cada capa, que están relacionadas con los valores de diseño inicial de temperatura, humedad relativa y presión de vapor. El valor interior de la temperatura de rocío es de 11,3 y en el exterior el valor es de -6. Entonces, habrá una caída en la temperatura de rocío correspondiente a la variación capa por capa de la temperatura y la presión de vapor desde el interior hacia el exterior. Llegando al final de la tabla, observamos que nos resta completar la última columna, que surge de una resta entre la temperatura de una capa y su correspondiente temperatura de rocío. Iniciamos con la temperatura del aire interior, que era 18 grados, a la que le corresponde una temperatura de rocío de 11,3. Por lo tanto, la diferencia va a ser de 6,7. De esta manera vamos a continuar capa por capa comparando la temperatura con su respectiva temperatura de rocío. Nuevamente recurrimos al diagrama. Tenemos en este caso 16,17 como temperatura de referencia y la otra variable que nos permite encontrar los valores que necesitamos es la presión de vapor de 1,11 ya previamente calculada. Luego, buscando la curva de saturación, la curva del 100% de humedad relativa, podemos encontrar la temperatura de rocío que corresponde a las condiciones de estudio, a la capa que estamos considerando. Para este caso, 8,5 grados. Es así que vamos a estudiar la diferencia entre dos columnas. La temperatura, que se inicia en 18 grados y termina en -4, con una reducción capa por capa, y la temperatura de rocío que le corresponde a cada una de esas capas. De esta manera vamos a obtener una columna donde estará la diferencia entre estas dos temperaturas. En este caso, la resta entre 16,17 y 11,3 nos da 4,87. En este caso, la resta se hace entre 3,64 menos 7,3, lo que significa que nos está dando un valor de menos 366, es decir, nos da un valor negativo. Y vamos a ver ahora qué significa esto, qué problemas nos puede traer. Cuando la diferencia
de temperatura entre la temperatura de la capa de estudio y la temperatura de rocío es negativa, quiere decir que hay condensación. Quiere decir que estamos en el problema que queremos evitar. Esquemáticamente podemos verlo aquí, que en los casos, en las capas en las que esto se produce, está indicando que tenemos un problema de condensación, porque la temperatura de esa capa es menor que la temperatura de rocío. Por ende, está habiendo condensación. Lo vamos a registrar entonces como una diferencia negativa, como un valor negativo. Recordamos nuevamente la composición del muro que estamos estudiando. Podemos observar que cuando el flujo térmico atraviesa el aislante, se produce una caída importante de temperatura y que en esos casos se suele dar que los valores obtenidos son menores a las temperaturas de rocío de esas capas y que por ende se nos produce la condensación. Situación que puede provocar el deterioro de los materiales, que por no ser visible rápidamente, como en el caso de la condensación superficial, puede avanzar en ese deterioro hasta que sea perceptible, hasta que nos demos cuenta, que puede afectar no solamente a los materiales aislantes y sus capacidades, sino incluso a los elementos de cierre, a las mamposterías, a los elementos estructurales. Por eso es tan importante evitar la condensación intersticial. Y vamos a recurrir para evitar este fenómeno a la colocación de un elemento que vamos a denominar barrera de vapor, en este caso en la forma de un film de polietileno, y vamos a estudiar qué efecto tiene en el comportamiento del flujo de vapor y su relación con el flujo térmico en el caso del muro que estamos estudiando. Vemos así el film de polietileno ubicado como corresponde siempre del lado de la cara caliente del muro, inmediatamente después de la placa de yeso, y vamos a ver qué influencia tiene en el comportamiento general del muro. Vemos aquí que no tiene una gran incidencia del punto de vista térmico. En cambio, tiene una gran importancia en relación al flujo de vapor. Observamos que tiene una permeancia de 0,016, que resulta en una resistencia de 62,5, que sumado a todos los demás termina dando 66,194 como resistencia total, y a su vez se produce una modificación notoria en las temperaturas de rocío, y al hacer la diferencia entre la temperatura de cada capa y las temperaturas de rocío, encontramos que en la columna de las diferencias ya no hay valores negativos. Que no haya valores negativos significa que no hay condensación. Es así que este recurso, la incorporación de un film de polietileno, previene
evita la condensación intersticial en el muro que estamos estudiando. Así obtenemos diagramas de este tipo, donde a simple vista podemos observar que estas curvas no se cruzan y que al no cruzarse indican que ya no hay condensación dentro de las capas que componen este muro. Cuando la gráfica resultante del estudio de la caída de temperatura del interior al exterior y las temperaturas de rocío que corresponden al flujo de vapor que cae también del interior al exterior tienen esta forma, quiere decir que tenemos que intervenir por cuanto se está produciendo la condensación. Es justamente lo que nosotros queremos evitar. En este caso, dentro del bloque cerámico, dentro del ladrillo, se puede producir en cualquier elemento que componga la pared que vamos a estudiar. Esto es lo que tenemos que evitar. Este es el tipo de curvas que buscamos, donde la caída de temperatura, que se produce capa por capa, desde 18 hasta menos 4 grados, comparada con la curva de las temperaturas de rocío, derivadas de la caída de presión de vapor desde el interior al exterior, no se cruzan. Esto nos permite decir que tenemos un comportamiento adecuado y que no se está produciendo la condensación intersticial. Y si cambiamos el material, si estudiamos otras opciones, en este caso el poliestireno expandido, también vamos a buscar este comportamiento, también vamos a buscar estas curvas, evitar que se crucen los gráficos y saber que tenemos alternativas de materiales aislantes, de lugares para estudiar su disposición. Pero la comparación de las temperaturas de cada capa y la temperatura de rocío, la comparación de estas gráficas es lo que nos permite quedarnos tranquilos y saber que no vamos a tener un problema de condensación intersticial. Es el objetivo de estos estudios, es el objetivo de estos gráficos y diagramas, evitar que se produzca la patología de la condensación intersticial.